Lucía tenía 27 años y venía de un pequeño pueblo minero llamado Villanueva de la Sierra, en la provincia de Teruel. Antes, aquel rincón estaba cubierto de polvo y carbón, pero la vida allí había cambiado mucho con los años. Ella había dejado ese mundo atrás hace tiempo. Primero estudió en Zaragoza y después se mudó a Valencia, donde conoció a Iván. Se encontraron en una farmacia, algo sencillo pero de esas casualidades que parecen de película. Iván estaba en la fila comprando vitaminas para su perro, mientras Lucía buscaba un esparadrapo para una rosadura que le había hecho con sus nuevos zapatos de tacón. Ella llevaba un vestido ajustado color burdeos que resaltaba sus curvas, unos pendientes dorados que brillaban con la luz del local y unos labios pintados de un rojo intenso, casi un reto silencioso al mundo. Se empezaron a hablar. Iván le pareció un hombre distinto, educado, seguro, con un aire moderno que contrastaba con los tipos rudos y secos a los que ella estaba acostumbrada. Él sabía escuchar, y eso era algo que Lucía valoraba mucho, aunque no lo dijera. Un mes después de conocerse, Iván le propuso matrimonio. Lucía se quedó sin palabras, apenas habían empezado. Pero sus palabras sonaban firmes y llenas de deseo. Quería verla en su casa cada noche, en bata, medias y en sus brazos. Iván no era un hombre común. Incluso durante el compromiso, le pedía que se vistiera provocativa, vestidos ceñidos, escotes profundos y tacones altos. Lucía se sonrojaba, pues para ella todo eso parecía un poco vulgar, un juego peligroso, pero él insistía con una sonrisa: no tienes que ser, puedes ser tú. La versión más atrevida de ti misma. Y poco a poco, ella comenzó a aceptar ese cambio. Se casaron en un pequeño cortijo cerca de Chulilla, en Valencia. Sin invitados, como él quería. Lucía llevaba un vestido de encaje beige con la espalda descubierta, guantes de seda hasta el codo y sin sujetador. Iván eligió su vestido de novia, y aunque en ese momento ella pensó que era una tontería, pronto entendió que era la introducción a una vida muy distinta. Después de la boda, la rutina de Iván cambió. Traía a casa a sus amigos, Marcos, Sergio y a veces a Antonio. Todos ellos eran compañeros de trabajo, y las veladas en el salón de su apartamento se convirtieron en una mezcla de charlas sobre cine, música y miradas cargadas de un secreto inconfesable. Lucía siempre vestía un vestido corto de seda, labios rojos y tacones, mientras servía el vino. Iván le compraba ropa y se la traía envuelta con lazos. Ella se sentía incómoda, pero él le susurraba frente al espejo: cuando estás con ellos, con ese cuerpo y ese vestido, eres mi musa. No les importo yo, te admiro a ti. Lucía una noche se atrevió a protestar: ¿y si no quiero ser el centro de atención? Iván la acorraló contra la pared, rozó su cuello con un dedo y le dijo con voz baja: entonces nunca sabrás lo que es sentirse deseada por todos. Quiero que lo sientas. Y ella se dejó llevar. Iván tuvo que viajar a Sevilla por trabajo durante varios meses. No podrás estar conmigo, pero no estarás sola. Mis amigos estarán cerca. Pide lo que necesites. No temas, tienes mi permiso. Y Lucía se quedó sola en el apartamento de Valencia. Al principio, la soledad se hizo presente, pero pronto Marcos empezó a traerle la compra. Sergio arreglaba el grifo de la cocina y Antonio apareció un día con una caja de bombones. Iván dijo: le gustan los frutos secos en el chocolate, explicó. Todo parecía inocente, pero luego Marcos propuso: ¿quieres venir con nosotros al balneario cerca de Buñol este fin de semana? Iván no tenía problemas, lo confirmó por videollamada, y Lucía, con dudas y un corazón dividido, aceptó. En el fondo, dos Lucías peleaban, la tímida y la audaz. Ganó la segunda. Empacó un body transparente, una bata de encaje y sus medias favoritas con encajes. Salieron al amanecer. Marcos conducía, Sergio dormía en el asiento del copiloto y Antonio estaba a su lado, poniendo música en el móvil. La carretera hasta el balneario fue rápida, pero las horas se desvanecieron entre bromas y jazz suave. El balneario era un viejo caserón de madera rodeado de pinos junto a un lago, con cabañas separadas y una atmósfera íntima. Los alojaron en una cabaña con 4 habitaciones y un salón común. Iván había pagado todo por adelantado, dijo Antonio, señalando las habitaciones. Lucía escogió la más alejada, con balcón, y sacó su bata ligera y el conjunto de encaje color crema que Iván le había regalado por su aniversario. Para que recuerdes a quién perteneces,
le había dicho él. Esa noche salieron a pasear por la orilla del lago. Lucía llevaba un vestido claro, una camisa abotonada y sandalias de plataforma. Hacía fresco, y se puso un cardigan, pero el viento juguetón levantaba el dobladillo. Marcos no podía apartar la mirada, examinándola como quien prueba un vino nuevo. La cena fue un ritual. Lucía freía pescado, Antonio cortaba la ensalada y Sergio servía vino casero. Todo parecía tan sencillo, tan familiar, salvo por la electricidad en el aire que le daba vueltas a la cabeza. Parece sacada de una portada de revista, dijo Sergio mirando su vestido. Iván lo eligió, respondió ella, tomando un sorbo de vino. Antonio añadió con complicidad mientras su mano rozaba la de Lucía más tiempo de lo normal. Aquella noche, el silencio en la oscuridad era tan denso que cada mirada y roce parecía un pacto silencioso. Cuando Lucía salió a la sala, envuelta en una bata corta y pantuflas, los tres hombres estaban acurrucados bajo mantas bebiendo vino caliente. Marcos le preguntó con una sonrisa, ¿no puedes dormir? El vino tiene la culpa, respondió ella, y se sentó junto a él. Sus rodillas se rozaron, quiso apartarse, pero no lo hizo. Iván lo habría permitido, lo sabía. Al día siguiente, la invitación fue a bañarse en el lago. Lucía mintió diciendo que solo tenía un bañador cerrado. Marcos rió y dijo, no pedimos nada abierto, pero si lo llevas, nadie se quejará. Ella se quitó la ropa y se metió en el agua. El bañador negro abrazaba sus caderas y tenía tirantes finos. El agua fría la envolvió como una segunda piel mientras los hombres se acercaban a ella, como en una escena de película donde la protagonista está rodeada de deseo contenido y misterio. Cuando salió del agua, el cuerpo le temblaba, no solo por el frío. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, algo para lo que la habían preparado desde el principio. El amanecer del tercer día fue silencioso y pesado. Lucía se levantó con la luz filtrándose entre las cortinas, vestida con una camisola blanca tan fina que parecía invisible. No se cambió, fue a la cocina descalza, con el pelo revuelto y la cara aún dormida. Solo Antonio estaba allí, con su camiseta y pantalones deportivos. Buenos días, princesa dormida, dijo sin levantar la mirada de su café. ¿Y los demás? Marco salió a correr, Sergio duerme en la hamaca. Solo quedamos nosotros. Su mirada recorrió sus piernas y luego subió lentamente. Ella fingió no verlo. Él dejó la taza frente a ella y se sentó. Eres increíble, Lucía. ¿Por qué? Porque sabes ser misterio y revelación a la vez. Eso es raro, ella sonrió, pero por dentro temblaba. Se levantó, giró la espalda y sintió su mirada como dedos entre sus omóplatos. Se refugió bajo la ducha caliente, pensando dónde estaba la línea que, una vez cruzada, lo cambia todo. ¿Acaso ya la había cruzado? Después del almuerzo, fueron al otro lado del lago, a una playa salvaje con merenderos de madera. Lucía llevó shorts vaqueros cortos, una blusa blanca anudada bajo el pecho y sandalias finas con tiras. Bajo los pantalones, medias transparentes con un leve brillo, un toque fetichista, solo para ver qué pasaba. Pasó. Marcos la miró largo rato, se acercó y desabrochó un botón de su blusa. No te quemes al sol, muñeca, dijo con tono burlón pero con voz profunda. Antonio sonrió como si supiera que todo iba según un plan invisible. Sergio solo extendió una manta sobre la arena, ellos charlaban despreocupados. Pero sus manos se deslizaban cerca de su cintura, rozaban su pelo como si fuera un accidente repetido. Lucía no quería levantarse ni vestirse de nuevo con rigidez. No quería volver a la vida de antes. Al caer la tarde, Marcos propuso, hagamos una sesión de fotos. La luz es perfecta, y tengo buena cámara. ¿Quién es la modelo?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. ¿No te parece obvio? Lucía se cambió por un vestido largo color champán, semitransparente, y salió descalza, con el pelo húmedo. Comenzaron con fotos clásicas, ella junto al agua, en una roca, con los pinos de fondo. Luego él sugirió algo más atrevido, siéntate en el borde del muelle, muerde un dedo, mira a la cámara. ¿Puedes subir un poco el vestido en la pierna? Ella obedeció, milímetro a milímetro. Ellos no comentaron nada, solo el clic de la cámara y respiraciones profundas. Lucía volvió a la cabaña con la sensación de haberse quitado algo más que la ropa. Bajo la ducha, lavó no solo el polvo del viaje,
sino también los restos de sus dudas. Para la cena, lució un vestido fino de tirantes, sin ropa interior, delicado y frágil como un cristal, pero a la vez impenetrable. Antonio abrió una botella de vino, Sergio trajo velas y Marcos sacó la cámara, aunque no la encendió, solo la miraba. Entonces sonó el teléfono. Era Iván. Lucía salió al porche y le preguntó, ¿cómo estás? Distinto, murmuró él. ¿Ellos te cuidan? Demasiado, respondió ella. Entonces todo va bien, dijo él. Mañana recibirás algo. Y colgó, entró y los tres la miraban, como si ya supieran que lo que empezaba al día siguiente sería otra historia. El amanecer fue extraño. En la cabaña olía a café y a algo nuevo. Marcos le dio una taza en silencio, sin bromas ni ligereza. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Hablamos luego, dijo él y se fue. Un mensajero llegó con una caja cerrada con su nombre. La letra era de Iván. Dentro, un conjunto de seda rojo rubí, ligueros, medias con encaje, guantes hasta el codo y una máscara negra de encaje, fina como una telaraña, que cubría solo la parte superior del rostro y cambiaba todo. Había una tarjeta: esta noche es tuya. Confía. No preguntes. Solo sé. Su corazón latía a mil, sus dedos temblaban mientras sostenía aquel juego. Se sentía como la protagonista de una obra escrita por alguien que la conocía mejor que ella misma. Esa noche, ellos prepararon la mesa en el salón. Las luces bajas, velas, un viejo disco de jazz sonando. Los tres hombres vestidos de negro, sin decir palabra, solo miradas intensas. Antonio la llevó al centro de la mesa. Tú mandas esta noche, señora, dijo con sonrisa torcida. Ella se sentó entre Marcos y Sergio, con Antonio enfrente. Cada plato era un juego, cada regalo un mensaje, un pañuelo de seda, un perfume, un libro con notas al margen que decían más de lo que contaban. Esto no es solo una noche, Lucía, susurró Antonio. Es una elección. ¿Cuál?, preguntó ella. ¿Rendirse o huir? Marcos inclinó y le dijo al oído, aquí nada es forzado, pero si decides quedarte, no hay vuelta atrás. Ella se miró en el espejo tras ellos, una mujer con máscara, medias delicadas y vestido transparente que apenas escondía nada. Pero no había miedo. Estoy lista. Me quedo. Ellos asintieron, y eso fue más que 1000 palabras. La noche fue extraña, sin vulgaridad ni poses, pero con una energía tan densa que parecía a punto de estallar. No hubo toques, pero sus deseos flotaban en el aire, atrapando cada movimiento de Lucía. Al cerrar la puerta de su habitación, sintió un temblor, no de miedo, sino de saber que nada sería igual. Al amanecer, un mensaje de Iván: has aceptado. Lo importante empieza pronto. Prepárate. Lucía no sabía qué significaba, pero el final se sentía cerca. Algo que lo cambiaría todo. En la cabaña solo quedaba una nota: vístete como aquella vez y ven al merendero junto al lago. No tardes. Y Lucía eligió el mismo conjunto: medias finas, lencería rubí, máscara de encaje, un suave cardigan gris y un abrigo largo. Caminó entre los pinos, el viento parecía un susurro en su piel, el corazón le latía con fuerza. Al llegar, la cabaña estaba iluminada con farolillos, una mesa delante de un portátil. En la pantalla, Iván apareció en directo. Hola, Lucía, dijo con voz cálida y ronca. Eres hermosa, ella susurró. ¿Qué es esto? Es el final y el comienzo. Siéntate. Él lo hizo, cruzando las piernas, consciente de cada movimiento lento y sensual que hacía. Sabía que la miraba, que respiraba con ella. Los otros tres hombres salieron de la oscuridad, también con máscaras, como si la noche anterior continuara viva. Has recorrido un camino, Lucía. Has cambiado. Ahora eres real. Libre. Y tienes una decisión. En la pantalla apareció una foto de ella en el muelle con el vestido transparente, luego otra en el bañador, rodeada de los tres. Después, imágenes de la habitación, donde ella bailaba en lencería, todas tomadas sin que lo supiera. No es chantaje, dijo Iván suavemente. Es la verdad. Puedes olvidar todo y borrar esto. O aceptarte a ti misma, aceptarnos, y ser quien siempre fuiste. Sin máscaras, ella cayó, con un pulso ardiente en los labios, sintiendo que el mundo contenía el aliento. Ellos esperaban. Iván esperaba. Lucía se levantó,
quitó el abrigo y lo colgó. No volveré atrás. No quiero ser un sí, dijo. Entonces, ¿estás con nosotros? No. Estoy sola. Soy yo. Y nadie decidirá por mí. Silencio. Marcos bajó la cabeza, Antonio se giró, Sergio apretó los puños, y en la pantalla Iván quedó congelado. Entonces, dijo él al final, ¿nos borras? No, respondió ella. Gracias por la lección, gracias por las máscaras, por dejarme quitarlas, y se adentró en la oscuridad, sus tacones resonando en la madera, sin saber a dónde iba, pero segura de que era su camino. Sin juegos, sin voyeurismo, sin instrucciones, detrás quedaban las luces, la música, los hombres, su pasado, delante, la noche y una sombra entre los árboles. Alguien que no conocía, alguien fuera del juego, alguien llamado M. El bosque respiraba en la penumbra, susurrando secretos que solo los viejos árboles conocían. Lucía avanzaba con paso firme, aunque el corazón le martillaba en el pecho. Sus tacones resonaban sobre la tierra húmeda, un eco solitario que se perdía entre el canto lejano de los grillos. El aire olía a pino y a misterio, y cada sombra parecía esconder algo que la observaba. De repente, la silueta apareció entre los troncos, envuelta en una capa oscura que absorbía la poca luz que había. No era ni Iván ni ninguno de sus amigos, esta presencia tenía otro aire, más grave, más inquietante. Lucía, la llamó con voz profunda y pausada. Tú no sabes todo lo que has desatado. Ella tragó saliva, sintiendo como la piel se erizaba bajo la tela fina de su vestido. La máscara aún cubría su rostro, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Me llamo Marcos, pero no el que conoces, respondió el hombre con una sonrisa apenas visible. Soy quien mueve los hilos desde la sombra. Aquello que creías un juego de seducción es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Lucía quiso retroceder, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. El silencio se hizo pesado, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. ¿Por qué yo?, susurró finalmente. ¿Qué quieres de mí? El desconocido se acercó un poco, y su voz bajó hasta un susurro que parecía envolverla en una tela invisible. Porque tú eres especial. Porque has cruzado la línea que pocos siquiera ven. Has aceptado las máscaras, pero ahora debes decidir si las llevas para siempre o si las rompes, aunque te cueste todo. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La noche parecía cerrarse a su alrededor, pero había en esa amenaza una extraña promesa, la posibilidad de ser realmente libre, o perderse para siempre en un laberinto sin salida. Entonces, una risa quebró la tensión. Era aguda, casi burlona, y venía de atrás del hombre. Lucía giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una figura femenina emergía de entre los árboles, con un vestido negro ajustado que reflejaba la luna, tacones que parecían desafiar el suelo y una mirada que destilaba peligro y seducción. ¿Preparada para el siguiente acto, Lucía?, dijo con voz dulce y venenosa. Porque esto recién comienza. El hombre oscuro se desvaneció como un suspiro, pero la mujer permaneció, acercándose con pasos lentos y seguros. Lucía sintió que el mundo se estrechaba a ese claro del bosque, que su vida, como hasta ahora la conocía, se había convertido en una obra de teatro sin guión fijo. Ven conmigo, susurró la mujer. Hay cosas que debes ver, decisiones que debes tomar. Pero cuidado, porque el precio siempre es más alto de lo que parece. Lucía levantó la barbilla y, sin saber muy bien por qué, dio un paso adelante. La noche la envolvió, cómplice y oscura, mientras las estrellas parecían observarla con ojos invisibles. El misterio de M no era solo una sombra en el bosque, sino el umbral de un mundo donde la libertad y la sumisión bailaban un tango peligroso, y donde Lucía tendría que descubrir quién era realmente, antes de que fuera demasiado tarde. La mujer de negro se volvió hacia Lucía con una sonrisa enigmática y una chispa en los ojos que parecía prometer tanto placer como peligro. Su vestido, ceñido y brillante bajo la luna, dejaba entrever curvas que desafiaban la oscuridad, y sus tacones resonaban sobre la tierra con una cadencia hipnótica. Lucía notó cómo la brisa jugaba con algunos mechones sueltos de su cabello oscuro, acentuando ese aura magnético que desprendía. Me llamo Martina, dijo, extendiendo una mano delicada pero firme. Y lo que te espera no es para cualquiera. Pero tú tienes algo que los demás no. Lucía dudó unos segundos, el frío de la noche calando en su piel a través del fino vestido,
pero finalmente tomó la mano de Martina. Al contacto, una corriente eléctrica recorrió su brazo, como si un secreto antiguo despertara bajo su piel. Las dos caminaron entre los árboles, la luz de los farolillos colgados en las ramas creando un sendero de sombras danzantes. Martina habló con voz baja y melodiosa, casi un susurro que parecía fundirse con el murmullo del bosque. Has sido entrenada sin saberlo, moldeada para este momento. Iván y sus amigos solo eran el prólogo. Ahora empieza la verdadera función. ¿Estás lista para descubrir quién eres cuando nadie te mira? Lucía sintió un temblor que no sabía si era miedo o excitación. El eco de sus propios tacones mezclado con la respiración entrecortada de Martina llenaba el aire. Llegaron a un claro donde un círculo de velas iluminaba una mesa cubierta con un mantel de terciopelo rojo. Sobre ella, objetos que parecían sacados de otra época, una copa antigua, una pluma, un pequeño cofre de madera tallada y un sobre lacrado. Martina se acercó y tomó el sobre, entregándoselo a Lucía con una sonrisa ladina. Esto es para ti. Una invitación. Para decidir si cruzas la frontera que separa lo conocido de lo prohibido, Lucía rompió el sello y sacó una tarjeta con letras doradas que decían: esta noche, a medianoche. Palacio de las Alhajas, Valencia. No falles, Martina observó su reacción con atención, no es un lugar cualquiera. Allí descubrirás cuánto control tienes realmente sobre tu destino, y sobre ellos. Lucía sintió como el pulso se aceleraba, un cóctel de nervios y una extraña atracción hacia ese mundo oscuro que la llamaba. ¿Y si no quiero ir?, preguntó, su voz un susurro entrecortado. Entonces seguirás siendo la marioneta de otros, contestó Martina con una sonrisa cruel. Pero tú ya no eres la misma, Lucía. Has visto demasiado para volver atrás. En ese instante, un viento frío agitó las velas, y el bosque pareció contener el aliento. Lucía comprendió que aquella invitación era más que un simple evento. Era la llave que abriría la puerta a un destino del que no podría escapar. Mientras regresaban a la cabaña, las palabras de Martina resonaban en su mente. La línea entre el juego y la realidad se había difuminado, y ella debía elegir si quería ser la protagonista de su propia historia o perderse para siempre en la sombra de otros. La noche prometía revelaciones, y Lucía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche avanzaba lenta y pesada cuando Lucía llegó al Palacio de las Alhajas, un edificio antiguo y majestuoso escondido entre las callejuelas del casco histórico de Valencia. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines, y la puerta principal, ornamentada con hierro forjado y detalles dorados, parecía guardar secretos centenarios. Lucía llevaba un vestido largo color champán, semitransparente, que dejaba entrever la delicada lencería rubí que llevaba debajo. Sus tacones de aguja resonaban con firmeza, mientras sus labios, pintados en un rojo profundo, se curvaban en una sonrisa decidida. El cabello recogido en un moño alto dejaba al descubierto la curva sensual de su cuello, adornada solo por unos pendientes de perlas que reflejaban la luz tenue. Al cruzar el umbral, fue recibida por un silencio tenso, roto solo por el susurro de sus propios pasos y un leve aroma a jazmín y madera antigua. La gran sala, iluminada por candelabros colgantes, estaba dispuesta con una elegancia sobria pero cargada de una atmósfera casi palpable de expectativa. En el centro, una mesa larga con sillas dispuestas a su alrededor. Frente a ella, un lugar vacío, como si la esperaran. De repente, una voz profunda y calmada resonó desde la penumbra. Bienvenida, Lucía. Por fin llegas a casa. De la sombra surgió Iván, impecable en un traje oscuro, con una mirada intensa que parecía leer cada uno de sus pensamientos más ocultos. A su lado, Marcos, Antonio y Sergio, igualmente vestidos de negro, con máscaras que ocultaban parcialmente sus rostros, pero dejando al descubierto unos ojos tan penetrantes como inquietantes. Lucía sintió una mezcla de emociones, desafío, miedo, pero sobre todo una chispa de poder que nunca antes había sentido. Se sentó en el lugar que le habían reservado, y la primera copa de vino fue servida sin una palabra. Esta noche, comenzó Iván, no es solo una celebración. Es un rito, un paso hacia una nueva realidad. Aquí, tú decides quién eres y quién quieres ser. Cada uno de ellos le ofreció un pequeño objeto, un símbolo cargado de significado, un anillo de plata, un pañuelo de seda, un libro antiguo con páginas amarillentas. Los detalles parecían insignificantes, pero Lucía sabía que cada uno encerraba un mensaje, una promesa o una advertencia. La tensión crecía con cada palabra, con cada mirada que se cruzaba.
El ambiente estaba cargado de una mezcla de deseo contenido y un juego peligroso de poder y sumisión. Nadie se atrevía a romper el silencio, pero todos sabían que en esa habitación se tejía una historia que cambiaría para siempre el destino de Lucía. Entonces, Iván se acercó lentamente, tomó su mano y susurró al oído: «¿Estás lista para cruzar el umbral definitivo?». Lucía miró a los 4 hombres a su alrededor, sintiendo como el peso de la decisión caía sobre sus hombros. Respiró hondo, apretó los labios y respondió con voz firme: «Sí. Pero esta vez, las reglas las pongo yo». Un murmullo recorrió la sala, como si una tormenta contenida hubiera estallado en un suspiro. La noche apenas comenzaba, y lo que vendría después prometía ser una danza entre la luz y la sombra, entre el deseo y el poder, entre la libertad y la entrega, y mientras las velas parpadeaban, una sombra en la esquina del salón observaba, invisible para todos, con una sonrisa que solo podía pertenecer a alguien que sabía que el verdadero juego estaba por empezar. La sombra en la esquina se movió apenas, como un suspiro entre las tinieblas, y sus ojos brillaron con un destello frío y calculador. Lucía no la vio, pero una sensación de que algo más grande la acechaba se apoderó de ella. Aquella presencia, invisible para los demás, parecía tejer hilos invisibles que unían cada gesto, cada palabra, cada deseo contenido en aquella sala. Iván se apartó con elegancia y levantó una copa, llamando la atención de todos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Esta noche», dijo con voz firme, «no hay jaulas ni cadenas. Solo caminos. Y cada uno debe elegir el suyo». Marcos deslizó hacia Lucía un sobrelacrado, que ella abrió con manos temblorosas. Dentro, una invitación escrita con caligrafía antigua: «Mañana, al amanecer, en la Torre de Serranos. Prepárate para lo inesperado». Antonio encendió unas velas colocadas en círculo, y su luz proyectaba sombras que parecían bailar alrededor de ellos. Sergio apoyó una mano en el hombro de Lucía, un gesto que era a la vez protección y desafío. Ella sintió un torbellino de emociones, un vértigo dulce y peligroso que la envolvía como un abrazo invisible. Ya no era solo una mujer atrapada en un juego, era la protagonista de una historia que se escribía a cada instante con fuego y misterio. Pero mientras levantaba la vista hacia los 4 hombres, la máscara que llevaba se volvió pesada, y un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Qué pasaría si esa sombra silenciosa en la esquina decidía intervenir? La noche se cerró a su alrededor, y Lucía supo que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar.